Buen día, Julián, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Usted cómo anda? Bueno, ¿Más holgado? muy bien, ¿Más muy bien, muy tranquilo? bien. ¿Cómo? ¿Más Sí, tranquilo, ahora más holgado? estamos con la posibilidad sí, de salir en estos días. Ya a partir de ahora en vivo teníamos algunas cuestiones laborales que nos limitaban, que queríamos estar igual. Así que bueno, ahora sí ya en vivo, con otra, si se quiere, con otra impronta. Yo igual le consultaba por el equipo Sus Amores, más allá que no es una buena mañana, pero bueno. No es una buena mañana, porque no le faltará a este club. A veces uno imagina que este club ha sido olvidado por Dios, básicamente, pero no sé que chocó ahí el técnico Kudelka, no sé, creo que estaba demorado, no sé mucho más. Eh, y concretamente, sí, sí, en términos deportivos, sí. Yo, digamos, no hemos hablado de este tiempo, pero yo siempre creí que el problema de Newell era un problema más mental de parte de muchos jugadores que condiciones técnicas, no para pelear un campeonato, ni mucho menos, pero sí para no estar en el lugar que estaba en términos de la tabla del descenso, mucha más suerte, algo de improvisación probablemente, jugadores que no llegaron en condiciones físicas. Ha habido varios factores, pero me parece que tiene jugadores como para hacer una campaña un poco más digna de lo que fueron las primeras fechas y que efectivamente Udelca los ha recuperado, por decirlo de alguna manera. Hay algunos proyectos juveniles interesantes que de a poco se van consolidando, más la experiencia que puedan traer algunos muchachos, me parece que puede armar un equipo con otras pretensiones. Insisto, me parece que no para pelear campeonatos, pero por lo menos lo que tiene ahora la platilla, pero sí para hacer otra cosa con mucho más dignidad y más de acuerdo a la historia de Newell. No nos solemos meter mucho en estos temas, pero en estas últimas semanas, estos últimos meses, fueron muchos los actores políticos de la vida política de la función Ujú. pública estatal que opinaron de Newells y hoy están ahí bastante calladitos, entre ellos el intendente, ¿te acordás que el propio Sí, gobernador también anduvo opinando de la cuestión Newells bueno, y que hoy no quieren tocar el tema? hay varias cuestiones para decir ahí en distintos personajes. Está la vida política institucional del club. Ujú. A mí me pareció bochornosa la actitud, lo voy a decir con nombre y apellido, no tengo ningún empacho, del señor Cristian D'Amico de apostar a la desestabilización. Me pareció más bochornosa aún la decisión de Claudio Vivas de exigir la salida de algunos nombres propios de manera pública como condición para hacerse cargo del manejo deportivo. En su momento, de esto hablamos casualmente creo que fue el domingo del día que Newell le gana a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que fue un poco para muchos de nosotros, una, un desahogo por cómo se dieron las cosas. Me parece que había mucho de intento de desestabilización ahí, de un gobierno que a mí me gustó, no, públicamente lo digo, bueno, no lo voté, ha sido legítimamente refrendado. Tiene mucho de problema político la situación de Newell, con el agravante de que en los clubes, si una pelotita entra o no, que son factores que muchas veces no dependen del dirigente, en un club como Newell, a partir de lo que está sucediendo en los últimos años, deriva en crisis institucionales, ¿no? Y me parece que se había entrado en un terreno muy peligroso porque era público el pedido de mucha gente pidiendo la salida de un presidente que había sido legítimamente elegido hacía nada más ni nada menos que hace 3 meses, con más del 50% de los votos, que eso en política es un montón. Eh, Luego está las actitudes miserables, me parece, de algunos dirigentes que hablan más de esa miserabilidad que otra cosa, y que me parece que en la debilidad que puede haber entrado el propio Güero, por errores propios indudablemente, y por factores también exógenos, prefirió el silencio, si se quiere, a no denunciar esta circunstancia, ¿no? Pero a mí me parece que ha habido mucho de miserabilidad política, y recordemos que Boero es un hombre del oficialismo provincial, que no es una novedad, se lo veía en la campaña, en la previa de los partidos, el ministro Goiti en los puestos de militancia del espacio
llevó a Boero a ganar, y es un hombre con vinculaciones, obviamente. Lo de Hapkin también me parece una, un oportunismo de mal gusto, sobre todo siendo hincha de Newell's, ¿no? Ujú. Porque podría entender hasta que no correspondería, pero alguna cargada de un intendente que fue hincha de Central, pero meterse en un terreno como el que se metió Hapkin me parece que también habla mal y de un oportunismo político que no correspondía. Pero bueno, así las cosas, el éxito deportivo, entre comillas, de 3 o 4 partidos sin perder, 3 ganados, 1 empatado, le dio otro aire al club y hoy la cosa está como mucho más tranquila, ¿no? Muy bien. Bueno, Miguel, en materia política a nivel nacional, la novedad de esta jornada tiene que ver con esta reforma electoral que anunció Javier Milei a través de las redes sociales en el cierre de su gira por Israel. Sí, un presidente que creo que si no llegó estaba por llegar a la Argentina, con situaciones que han dado para mucho comentario de redes, con un presidente indudablemente en otra cosa, ¿no? Esto de mostrar a un presidente en el contexto social que está la Argentina hoy, económico que está la Argentina hoy, con los problemas que tiene el gobierno, que se ha generado a sí mismo a partir de los hechos de corrupción que lo salpican. Un presidente cantando canciones de Nino Bravo en Israel, la verdad que no parece ser la mejor respuesta en términos político-institucionales a lo que pasa en la Argentina. Con todo, el gobierno trata de salir de la encerrona que ha quedado ubicado a partir del caso Adorni, a partir del caso Libra y en menor medida, en el caso Andis, digo en menor medida porque tiene menos visibilidad, pero trata de salir de esa encerrona ganando eh, protagonismo político y proponiendo esto de la reforma electoral. La, el planteo ayer de Milei en redes es un poco tratar de jugar en un juego que le fue siempre muy funcional, ¿no? Quedándonos en la lógica del fútbol, el equipo que gana no se toca. Y Milei cree que el escenario de 2023 se repite en este abril del 2026. Y ahí hay un error de mensura, porque en realidad denunciar a la casta, como lo denuncia ayer, al decir que van a eliminar las PASO, o que el proyecto supone la eliminación de las PASO, habla más de una retórica, te diría que con olor a naftalina, porque si hay algo que ha quedado demostrado en el comportamiento del caso Adorni, si hay algo que ha quedado demostrado en los acuerdos políticos pasado el libertarismo con distintos sectores para consagrar algunas leyes, si hay algo que ha quedado demostrado en la de Justicia, si hay algo que ha quedado demostrado en una serie de comportamientos, si se quiere, menores de muchos legisladores y legisladoras que entraron hace meses a la gestión o hace 2 años al Parlamento, es que el comportamiento de casta los ha alcanzado, si es que entendemos el comportamiento de casta a muchas de esas actitudes, ¿no? Que era de alguna manera lo que denunciaba Milei en aquel momento, allá por 2022, 2023. Bueno, Milei trata de recuperar eso como si eso fuera un activo, y en realidad me parece que el gobierno recurre a eso porque no tiene otro recurso, valga la redundancia. Bastan ver las respuestas que le aparecen a Adorni, que le aparecen al propio Milei cuando tuitean, y aquel recurso, insisto, de denunciar a todo el sistema por, por ser corrupto en sí mismo, bueno, en esta circunstancia los está alcanzando y a mí me da la sensación que es de dudosa efectividad. Plantear la eliminación de la PASO porque no tienen que dirimirse esos conflictos, no los tienen que pagar el pueblo argentino. Recordemos que la Constitución establece que efectivamente los partidos políticos son solventados por el propio Estado. En el proyecto que dan a conocer ayer el propio presidente habla de la eliminación de ese sostenimiento de parte del Estado, lo cual es una puerta muy peligrosa, porque si efectivamente lo que se quiere hacer es limpiar el sistema,
habilitar a la llegada de grupos privados para el sostenimiento de una campaña, y recordemos que una campaña siempre es cara, acá, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier parte del mundo, y si no lo sostiene el Estado, entran a tallar actores privados que obviamente no lo hacen por amor al arte, ni mucho menos, y ahí se entra en un terreno muy vidrioso, y que efectivamente a la Libertad Avanza, ahora que está en el poder, los puede favorecer. Pero eso es un escenario y una mirada de muy corto plazo, porque dentro de un año y pico hay elecciones y ese escenario puede cambiar diametralmente. Así que a mí me parece que, insisto, esto es más parte de tratar de correr el eje de ciertas discusiones políticas, porque a la sazón de lo que se deja ver entre líneas, no está muy seguro el escenario de que el gobierno tenga todo el respaldo en cuanto a los 129 votos que se necesiten, primero para dar el quórum con una reforma y segundo para que esa ley sea aprobada. Por lo tanto, veo más esto como un corrimiento de eje de ciertas discusiones antes que como un hecho concreto de resolución que pueda servirle al gobierno. Miguel, el otro de los puntos de las últimas jornadas tiene que ver con definiciones judiciales. La última decisión Uh -huh. judicial es el programa Volver al Trabajo, el cual debe volver a pagar a los casi 900.000 beneficiarios este programa social. Antes tuvimos la cuestión de la reforma laboral, la cuestión de universidades y un gobierno que no cumple con todas estas definiciones judiciales. Es para seguir muy pero muy de cerca también todos estos incumplimientos. Sí, porque se está incumpliendo la ley. O sea, Básicamente. está incumpliendo la ley y está incumpliendo órdenes judiciales. Uno aspira a que en algún momento el Poder Judicial se ponga los pantalones largos, no solamente determinando si una ley es justa o no, si una ley es aplicable o no, sino imponiendo sanciones mucho más severas al incumplimiento de parte de funcionarios. Acá el esquema que utiliza el oficialismo parece que siempre fuera una cuestión a ir corriendo el escenario, ir corriendo eh, las decisiones de acuerdo a su voluntad. Y en un esquema democrático eso no funciona así. Lo que impera es la ley. Y puede, por decisión política, el presidente de la nación autodesgastarse dejando en el cargo a una persona sospechada de corrupción, como es el caso de Adorni. Lo que no puede es incumplir la ley, y lo que no puede una república dejar que esto pase sin más. Bueno, vivimos en una república, entre comillas, que está avalando esta situación. Y está avalándolo el sistema político, o buena parte del sistema político. Tranquilamente hay elementos como para, y esto que uno dice es fuerte, pero hay elementos para que se inicie un juicio político para la figura de Javier Milei por la decisión de no cumplir con las leyes, por desobedecer órdenes judiciales. Y hay también una complicidad manifiesta de parte del Poder Judicial en esto, y que viene desde la cabeza de la propia Corte Suprema y derrama hacia múltiples sectores. Así que me parece que sí, que es para prestar atención, es para estar activos, es para estar en las calles en la medida que se puede. Hay mucha expectativa por lo que pueda suceder el 12 de mayo con las marchas de los universitarios, pero me parece que el gobierno se ha parado en un lugar con la connivencia, con la complicidad de sectores que también en algún momento lo van a, uno imagina que lo van a pagar en términos políticos. No puede ser gratis para una democracia un gobierno aplique o no aplique las leyes en nombre de lo que individualmente ese gobierno considera que es importante, como puede ser el famoso superávit fiscal. Así que sí, habrá que ir prestando la atención, habrá que ir viendo cómo madura la cosa en términos sociales. Ya se trasunta eso en un deterioro en la imagen del propio presidente de la Nación. Recordemos que estamos hablando de una imagen que algunos ya se animan a animar, perdón, no se cerró una puerta acá, se animan a afirmar que está por debajo de 30%, la imagen positiva del presidente, que ya ha penetrado a un núcleo duro, y eso
puede ser una complicación en tanto y en cuanto el deterioro social se profundice. Así que yo, si fuera gobierno, trataría efectivamente de buscar el eje en la solución de algunos problemas, trataría de poner la pelota en otro lado, como trata de hacerlo el gobierno con eh, del envío de leyes al Congreso para que se discuta otra cosa, pero estaría muy atento a la cuestión social, porque uno no sabe cuándo pasan las cosas, pero cuando pasan, a veces ya termina siendo tarde. Y ese es el riesgo que corre este gobierno en estos momentos, que no tiene territorio, que no tiene calle y que está atravesado por una interna feroz, donde pareciera por momentos que esto es contra todos, y eso también es un problema para lo que tiene que ver con la gestión. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.